Hola grupo, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a una nueva presentación, un nuevo video, donde vamos a trabajar con un tema muy importante en la traducción, que son los anglicismos sintácticos. Bueno, más que un video explicativo, es un videito a modo de resumen del contenido teórico que tenemos esta semana, con el objetivo de mostrarles una checklist, ¿sí? una lista de verificación para revisar las categorías de los anglicismos sintácticos, los aspectos que tienen, para poder identificarlos a la hora de abordar una traducción. Bueno, ¿qué son los anglicismos sintácticos? Son errores, ¿sí? Son errores que, ocurren por la influencia del inglés en la sintaxis del español durante el proceso de traducción y suceden, o sea, llegan a la traducción, digamos, cuando nos apegamos demasiado a las estructuras del inglés. Y esto hace que se afecte la fluidez del texto, la naturalidad, la claridad. Tenemos acá este caso, este ejemplo, dice, I study with John because he is my friend. Bueno, si nos apegamos demasiado a la estructura del inglés, vamos a ver que si ponemos yo estudio con John porque él es mi amigo, está raro, está redundante, está cacofónico. Entonces, si utilizamos este recurso que es la economía sintáctica, estudio con John porque es mi amigo. Existen dos tipos de anglicismos sintácticos. Los que ocurren por innovación sintáctica, ¿sí? Se introducen estructuras inglesas que no existen en español y los anglicismos de frecuencia que son estructuras válidas en español, o sea, no son errores, pero se usan con mayor frecuencia a lo habitual, o sea, como si fuera un abuso, ¿no es cierto? Hacemos un abuso de estructuras que no son frecuentes, pero no son incorrectas. ¿Se entiende? Bueno, estas son las categorías de los anglicismos más comunes que vemos en nuestra cátedra y que vamos a empezar a observar, ¿sí? A identificar con el objetivo de evitarlas. Pasemos entonces a la checklist que les comentaba antes. En primer lugar, tenemos la repetición excesiva o innecesaria. En inglés es común ver que ellos, capaz en un párrafo, repiten 3 o 4 veces el mismo término. En español preferimos utilizar la referencia o los sinónimos porque puede ser redundante, cacofónico, ¿sí? Acá tenemos este ejemplo que dice, this study is about patients with cancer, the study. Entonces, repetir el estudio, no tiene sentido en nuestro idioma. Nosotros utilizamos la referencia contextual o los sinónimos. Anteposición del adjetivo. En inglés, casi siempre los adjetivos van adelante del sustantivo, van antes del sustantivo. En español esto no es del todo incorrecto, pero casi siempre vamos a preferir posponer el adjetivo al sustantivo, ¿sí? En vez de un próspero comerciante, un comerciante próspero. Esto depende del género textual, depende del tipo de texto, depende del contexto del uso, pero por lo general vamos a preferir posponer el adjetivo al sustantivo. Bueno, el abuso de adverbios terminados en mente. Yo no sé si todos habrán revisado el videito de revisiones de correcciones que yo les dejo de los trabajos prácticos. Esto yo se los marqué sin penalizárselos, pero sí para que sepan que era una estructura que íbamos a ver más adelante. Bueno, llegó ese más adelante. El inglés utiliza muchísimo los adverbios terminados en LI, en mente, ¿sí? Los utiliza muchísimo. En español no son incorrectos, no son un error, los podemos usar. El problema es cuando nos apegamos demasiado a la estructura y los repetimos muchísimo en un fragmento, en una traducción de, no sé, 120 palabras, que haya 4 adverbios terminados en mente es muchísimo. Entonces, es preferible evitarlos. A ver, algo que sucede mucho con este tipo de estructura es que para no caer en el anglicismo la evitamos completamente. A mí me pasó también cuando estudiaba que, listo, veía un adverbio terminado en LI, no lo ponía más, utilizaba cualquier estrategia de traducción para evitarlo. Transposición, lo que sea, para evitarlo.
no es necesariamente lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si tenemos una traducción limpia de adverbios terminados en mente, no hace falta que acá pongamos el informe se envió de manera rápida y exhaustiva. Podemos poner el informe fue enviado rápidamente y de manera exhaustiva. Por ejemplo, ¿sí? ¿Podemos usarlos? Podemos, pero la idea es no abusar de esta estructura. Porque en nuestro idioma no estamos acostumbrados, no la usamos tanto, ¿sí? Además, corta la fluidez del texto, corta la naturalidad, ¿sí? Bueno, el uso incorrecto del gerundio es un tema importante para prestar atención. Lo tienen súper detallado en los apuntes, en los 2 apuntes que tienen esta semana. ¿Por qué? Porque el inglés hace un uso del gerundio distinto al español. Nosotros hacemos un uso más restringido en el que no podemos usarlo. Acá sí hay un error. Al momento de indicar posterioridad o en los gerundios adjetivales. No se usan, es un error. ¿Sí? Tenemos 2 tipos de gerundio. El gerundio conjunto, ¿sí? Cuando tiene el mismo sujeto que el verbo principal. Mi hermana estudia escuchando música. Este es correcto. Gerundio absoluto tiene un sujeto diferente al verbo principal. Siendo Susana nuestra amiga, confiamos en su palabra. Entonces, como les decía antes, el error está cuando usamos los gerundios de posterioridad, o sea, cuando indican una acción posterior a la que se está hablando en ese momento. Por ejemplo, acá, chocaron 2 autos, muriendo 3 personas. Es incorrecto, chocaron 2 autos y murieron 3 personas. Y con el gerundio adjetivado, cuando el gerundio se utiliza como adjetivo, lo que infiere un error. Una caja conteniendo bombones, una caja que contenía bombones. Bueno, pasamos al abuso de la voz pasiva. Lo mismo, nosotros en español podemos usar la voz pasiva, no es un error, pero el inglés la usa con muchísima frecuencia y en español preferimos el uso de la voz activa, la voz pasiva o la pasiva refleja. Ven que acá dice the results will be published in a scientific journal. Serán publicados. Bueno, es preferible decir se publicarán, ¿sí? Pasamos al uso de las preposiciones. Ustedes van a ver que cuando están mal las preposiciones en sus trabajos prácticos, yo se los corrijo como RP, que es error en el régimen preposicional. Los 3 errores más frecuentes del uso incorrecto de las preposiciones son el solecismo de régimen, ¿sí? Cuando se usa una preposición incorrecta. Acá tenemos optará, bueno, no, es incorrecto, es optar por. Omisión de la preposición. Me olvidé la llave. Seguramente todos decimos me olvidé la llave en vez de me olvidé de la llave, ¿sí? Uso innecesario de preposiciones cuando utilizamos las preposiciones de más. ¿De qué estás hablando? ¿De? Bueno, no, directamente de qué estás hablando. Hay que releer mucho nuestras traducciones. Bueno, uso el artículo en español. Yo esto se los marco mucho porque a veces parece que estamos hablando como Tarzán. No nos damos cuenta porque está muy extendido el uso de no usar los artículos porque es, ya les digo, un anglicismo del inglés. Un anglicismo de frecuencia por la estructura del inglés. Ven, en este caso, estoy en clase. ¿Suena bien? Sí, suena bien, pero es incorrecto. Le falta el artículo. Bueno, y acá tenemos también las diferencias entre los artículos definidos y los indefinidos. Bueno, pero ¿cómo evitamos entonces los anglicismos sintácticos? La clave está en comprender las diferencias estructurales entre el inglés y el español, conocerlas bien, saber bien las diferencias que tenemos entre un idioma y el otro, evitar las traducciones literales, mantener la naturalidad, la claridad del texto meta, mantener la fluidez, adaptar la sintaxis al español y para eso tenemos que saber de lengua española y sobre todo releer siempre la traducción final para comprobar que suene fluida. Lo que les decía antes, hay que releerla, revisarla, poseditarla las veces que sea necesaria, ¿sí?
Bueno, gracias por acompañarme en este video resumen. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, los leo en el foro. Les dejo un saludo.